palabra de Dios en el verso 11 del capítulo 4 de Santiago. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino juez de ella. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Voy a leer ahora el versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Rápidamente una explicación para que puedan entender estos dos versos. ¿Sí? Lo que miramos hace dos semanas porque la semana pasada cambiamos a un tema diferente, pero hace 2 semanas miramos cómo Santiago cambió de decirles hermanos, 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 a decirles almas adúlteras. Se refiere a la iglesia como una mujer adúltera, como una mujer que le está siendo infiel a su esposo. Pero también Santiago nos dice que Dios, cuando nosotros somos infieles a Él como creyentes, por estar dejando que otras cosas interrumpan nuestra relación con Dios, dice que Él da mayor gracia. Él está ahí siempre con los brazos abiertos para todo aquel que se humilla y se arrepiente y reconoce que le ha estado siendo infiel a Dios. Y por eso Santiago nos dice, ¿verdad?, también que nos sometamos a Dios. Eso está en el versículo 7 del capítulo 4. Si realmente nos hemos estado arrepintiendo y hemos reconocido que le hemos estado siendo infieles a Dios en muchas áreas de nuestras vidas, entonces la Escritura dice, bueno, entonces sometámonos pues a Dios. No basta con reconocer, le estoy siendo infiel a Dios. No bastaría con decirle a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, sabes que te estoy siendo infiel y lo reconozco, que te estoy siendo infiel. ¿Verdad que no bastaría? Más bien hace falta que tú digas, reconozco que te estoy siendo infiel y me arrepiento. Estoy dispuesto a darle la espalda a lo que sé que estoy haciendo mal. Entonces la idea de Santiago es, necesitamos arrepentirnos, humillarnos. E inmediatamente después de que él habla de esta humillación, de alguien que se está arrepintiendo, entran estos dos versículos que siguen, los que acabamos de leer. Y fueron las palabras que leímos. Entonces ahora te voy a pedir que por favor me acompañes, si quieres, ahí mismo sentado voy a orar y nada más te pido que me acompañes en esta oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido que la palabra que vamos a escuchar, que es tu palabra y que es poderosa, que es suficiente por sí misma, pueda obrar en el corazón de los que escuchan. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que no salgamos igual de aquí, que podamos entender que la palabra de Dios es para nosotros, tiene algo que decirnos hoy para esta vida que estamos viviendo en el tiempo de virus y para muchas otras áreas de nuestra vida que nos hemos tenido que encerrar más en casa. Sabemos que tú eres Dios y que tienes algo que decirnos en esta mañana. Ayúdanos a escuchar lo que quieres decirnos para poder vivir de una manera, Señor, que te honra a ti y que refleja el mensaje de Dios que decimos que creemos. Amén. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar con el versículo 11 del capítulo 4. Te voy a hablar 3 puntos para que queden claros, 3 cosas, ¿ok? La primera es cuando nos ponemos por encima de las personas. Esa es la primera que te voy a explicar. Santiago nos está hablando de momentos en las vidas cuando nosotros nos ponemos por encima de las demás personas. Esa es la 1. La segunda es cuando nosotros nos ponemos por encima de la ley. No solamente nos gusta a veces ponernos por encima de las demás personas, nos gusta aún hay veces, sin darnos cuenta, ponernos por encima de la ley. Y la última que te voy a explicar, que nos explica Santiago en este texto, es que hay veces también queremos tomar el lugar de Dios. ¿Sí? Las voy a repetir. La primera, hay veces nos ponemos por encima de las personas, terminamos poniéndonos por encima de la ley, y la última, queremos tomar el lugar de Dios. Vamos a hablar de esas 3 cosas y le pido a Dios que me ayude para que nos queden claras. Entonces, quiero que te imagines esto como para poder abrir este tema. Me pasó algo a mí, iba con mi esposa se cayó de la bicicleta, se lastimó
Y rápidamente yo como su esposo pues tengo expectativas, espero cosas de ella. Una de las cosas que rápido esperé de ella en mi mente, yo hubiera metido las manos así. No lo dije, pero lo comencé a pensar. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y muchas veces los seres humanos somos así. Esperamos muchas cosas de las personas, ¿sí o no? Tenemos expectativas y queremos poner a veces ciertas reglas a las personas, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, en nuestro trabajo. Esperamos ciertas cosas de las personas y cuando esas cosas no se cumplen, nosotros tenemos una tendencia a querer juzgar a las personas porque no están cumpliendo esas expectativas que nosotros tenemos. Entonces rápidamente en mi mente fue, ¿por qué no metió las manos? ¿Por qué no hizo esto otro? Y yo tenía que haberme callado. Tenía que haberme callado. ¿Por qué? Porque mi esposa no es yo. Mi esposa no tiene la fuerza que yo tengo en mis brazos. Y muchas otras cosas más que no terminaría si hago una lista. La idea es que cuando nosotros tenemos expectativas de las personas, esas expectativas son buenas, pero hay veces se pueden convertir en un tropiezo en nuestras vidas al grado de que esas expectativas las ponemos en el lugar de Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo yo sé cuando ya puse expectativas que espero cosas de las personas en el lugar de Dios? Bueno, cuando ya reacciono con enojo, cuando comienzo a querer controlar a las personas con mi enojo. Como no hicieron lo que yo esperaba, me comienzo a enojar. Estoy tratando de controlar. Y yo creo que es un poco de lo que Santiago nos va a hablar en estos dos textos. Ok, vayamos al punto número 1. Poniéndonos por encima de las personas. Si pueden abrir su Biblia, los que puedan, háganlo, los que no puedan, está bien, pero si puedes abrir tu Biblia, ábrela porque vas a poder entender por qué te explico lo que te explico. Versículo 11, poniéndonos por encima de las personas. Fíjate lo que dice Santiago. Hermanos, le habla a la iglesia, a gente que va a la iglesia, no hables mal los unos de los otros. Una pregunta rápida para todos, ¿cuántas veces has hablado mal de alguien? Voltea a ver al que está al lado, ¿cuántas veces has hablado mal del que está aquí? A lo mejor varias veces. Tal vez has hablado mal de alguien enfrente de otra persona cuando la persona de la que hablaste mal no estaba ahí. Ahora, no solamente la iglesia, la gente que vive afuera también, es para todos. O sea, la gente que no va a la iglesia, pero que también habla mal de las demás personas, es algo que la gente acostumbra a hacer. Dice un autor que hay veces el hablar mal de las personas se convierte en algo placentero. ¿Has pensado en eso? Y yo dije, sí es cierto, este autor tiene razón porque la Biblia es lo que enseña. Cuando muchas veces nosotros hablamos mal de las personas, nos produce placer porque al hablar mal de las personas nos comenzamos a sentir mejor que ellos. Y no importa que no estés de acuerdo conmigo, pero tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Conmigo no es el problema es con Dios. Entonces Santiago dice, no hables mal los unos de los otros. La palabra ahí en el original es cuando tú dices algo de una persona para hacerlo sentir más bajo que tú. Otra manera de explicarlo sería cuando tú dices algo mal de la otra persona para desprestigiarlo, para hacer pensar mal de él ante otras personas. Tú tal vez digas, bueno, pero hay cosas que sí son verdad, ¿verdad? Hay cosas de personas que sí son verdad. Están haciendo ciertas cosas que son mal o están mal. Y entonces tú te preguntarás, ¿cómo le hago entonces para decirle a una persona que está haciendo algo mal sin tener que hablar mal de ella o sin tenerla que juzgar? Ese sería otro tema, porque la Biblia sí lo toca, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 18 habla de la disciplina de la iglesia cuando alguien está haciendo algo. Cuando alguien de la iglesia se está comportando de cierta manera que deshonra a la familia, que es la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Disciplinarlo. De la misma manera como un padre y una madre disciplinan a sus hijos cuando están viendo que sus hijos están saliendo fuera un poquito de control, ¿sí? Pero el tema es aquí cuando nosotros hablamos mal de alguien para bajarlo a él, para que valga menos delante de la gente, porque eso va a ayudar a que yo me sienta mejor conmigo mismo. Si yo hablo mal de él, lo voy a desprestigiar y yo me siento mejor. Tú nunca lo dices, no lo vas a decir, yo me siento mejor que esta persona y por eso te voy a decir cosas malas de esta persona, ¿verdad que no lo decimos? Pero lo hacemos.
hablamos cosas mal de la otra persona y sin pensarlo tú mucho, te alimentas tu orgullo y te comienzas a sentir un poco mejor contigo mismo, porque al haber hablado mal de la otra persona, tú piensas que eres mejor que la otra persona. Y lo llegas a criticar en las cosas que tú esperas de la persona y él no ha cumplido tus expectativas, entonces tú lo criticas y hablas mal de él en esa área, porque estás esperando algo de la persona. Y pueden ser muchas cosas. Tal vez el hermano o tu vecino o tu prójimo no piensa igual que tú en cierta área. Tal vez en la política, y cuando se trata de hablar del presidente, no piensan igual. Y como él no piensa igual que tú, ya cuando dejas de hablar con él vas y hablas mal de él con otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces tú esperas que él esté de acuerdo contigo en un tópico o en un tema, y como no está de acuerdo contigo, ¿qué haces? Lo desprestigias porque no te gusta mucho su opinión y tú terminas elevándote un poquito. Bueno, entonces voy a leerte dos textos. Quiero que te quedes en Santiago, no hay el tiempo para ir hasta Proverbios, pero dice Proverbios 11:9: con la boca el malo destruye a su prójimo. ¿Con qué destruye el malo a su prójimo? Con la boca. Tal vez no lo golpees, tal vez no hagas nada en contra de él, pero basta con que digas cosas malas de él para que comiences a desprestigiarlo en frente de las demás personas. Proverbios 17:4, fíjate lo que dice: el malo escucha a los labios que hablan cosas malas. Si pusiste atención, uno de los proverbios habla del que habla cosas malas para destruir a su prójimo, y el otro proverbio habla del que escucha, del que es malo pero le gusta escuchar al que dice cosas malas de su prójimo. Entonces, regularmente, para que nosotros desprestigiemos a alguien, se necesita alguien que lo hable y se necesita alguien que lo escuche. Se necesitan más de una persona, ¿verdad? Porque es difícil que tú te la pases viéndote a ti mismo al espejo y que tú comiences a hablar mal de quien tú quieras, viéndote nomás al espejo y diciéndotelo a ti mismo, ¿verdad que no hacemos eso? Regularmente, ¿qué hacemos? Buscamos quien escuche lo que queremos, lo malo que queremos decir acerca de la otra persona. Ahora, vean la profundidad a donde nos lleva Santiago. Él comienza primero, bueno, a nosotros los seres humanos nos gusta ponernos por encima de las personas porque se siente bien. Alimenta tu orgullo y te conviertes en una persona más juiciosa. Haces más juicio hacia las personas porque no cumplen esas expectativas que tú tienes de ellos. Pero quiero profundizar un poquito más ahí. Vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 3, yo lo voy a leer para ti. Vea lo que dice Filipenses hablando del mismo tema. Dice: nada hagas por egoísmo, ni por vanagloriarte a ti mismo, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio beneficio, sino más bien el beneficio del otro. Efesios parece hablar en contra de hablar mal contra tu prójimo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dice Filipenses? Que de todo lo que nosotros hagamos, no hagamos nada por egoísmo, pensando solo en nosotros, sino que más bien seamos lo suficientemente humildes como para pensar que la otra persona es más importante que yo. Entonces, Santiago nos dice, ok, si tú hablas mal de alguien para desprestigiarlo, lo estás poniendo abajo de ti y tú te le estás subiendo encima. Esa es la primera imagen, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice a Filipenses? El mandamiento para nosotros como creyentes es que siempre miremos a las personas arriba de nosotros, no abajo de nosotros. ¿Notaron eso? Dice que seamos personas lo suficientemente humildes para que cuando hagamos algo para nuestro prójimo, cualquier cosa que sea, aun cuando hablamos acerca de él, no lo desprestigiemos, sino más bien al contrario. Lo consideremos a él como más importante que nosotros mismos. Voy a leerte lo que dice un autor en cuanto a esto. Fíjate lo que dice este autor.
Cuando las personas no satisfacen nuestros deseos y no cumplen nuestras expectativas, tenemos la tendencia a criticarlos con palabras. O hay veces los condenamos en nuestro corazón. O sea, hay veces no decimos nada de la persona. Pero ya en nuestra mente y en nuestro corazón ya estamos pensando mal de la persona. Y dejamos que nuestro corazón se llene de pensamientos en contra de esa persona. Y este autor dice, al punto de que nos llegamos a comportar como el diablo. ¿En qué aspecto? En que nos convertimos en personas que nos la pasamos acusando a las personas. Y parece que traemos una lupa buscando a ver de qué pierna cojean, como se dice en nuestros países, para tener algo que decir de la persona. Habiendo explicado el punto número 1, que tenemos una tendencia para ponernos por encima de las cosas, voy a pasar al número 2. El número 2 es cuando nos ponemos por encima de la ley. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, verso 11, pero te voy a leer la segunda parte del versículo 11. Dice Santiago: ya nos dijo el mandamiento que no hablemos mal los unos de los otros, pero después dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Rápidamente voy a traer esa ilustración a tu mente, ¿ok? La primera imagen fue cuando yo hablo algo en contra de mi hermano, de mi prójimo, de mi vecino, para desprestigiarlo a él en frente de los demás, yo ya me he puesto encima de él, me siento más que él. Pero fíjate lo que dice Santiago, cuando tú haces eso, no solamente te has puesto encima de tu hermano, ya te has puesto encima de la ley también. Entonces nuestra segunda ilustración o imagen es que ya no solamente estamos encima de nuestro hermano, nuestro prójimo vecino, ahora nos sentimos más valiosos o más importantes que lo que la misma ley de Dios dice. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Por eso Santiago dice, caray, ya no eres un cumplidor de la ley, ya te convertiste en juez de ella. Ahora tú le vas a decir a la ley si está bien o no está bien. Y esto no puede ser. Voy a ir rápido a algunos versículos para explicarte este segundo punto. Bueno, ¿cómo es que nos llegamos a poner por encima de la ley cuando hablamos mal de nuestro prójimo para desprestigiarlo? Bueno, muy fácil, vamos a las Escrituras. Si tú vas a Éxodo capítulo 20, no lo vamos a leer porque es mucho, pero si tú tienes tu Biblia, ve rápidamente a Éxodo 20 del versículo 1 al verso 17. Vamos a ir a los 10 mandamientos. ¿Quién nos recuerda los 10 mandamientos? ¿Han visto la película de los 10 mandamientos? Un actor muy famoso hizo esa película ya, de las primeras que salieron. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 20, el verso 1 al 17, tú encuentras los 10 mandamientos y mucha gente los ha escuchado. Tú encuentras ahí 4 mandamientos que son directamente para con Dios. Y luego encuentras 6 mandamientos que son para con nosotros los seres humanos. Vean, por ejemplo, el primero aparece en los primeros versículos del 1 al 3 y dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Si tú sigues esa porción leyéndola hasta el versículo 11, ahí encuentras los primeros 4 mandamientos que son para con Dios, ¿sí? No se puede amar al prójimo si no se ama primero a Dios. Por eso dice la Biblia, nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Entonces es difícil soportar el aguantar, hay veces hablar mal de alguien, porque hay veces no amamos a Dios lo suficiente como deberíamos de amarlo. Por eso hay veces se nos hace muy fácil hablar para desprestigiar a la gente. Ahora vean la segunda parte va del verso 12 al 17. Ahora son puros mandamientos entre nosotros, los seres humanos, vean. Honra a tu padre y a tu madre, ¿eso es para Dios?
para tener comunión con Dios? No, no directamente. Habla de a los hijos que honren a quién, a sus padres. Luego dice el del 13, no matarás. No podemos matar a Dios, ¿cierto? Pero entre nosotros sí podemos matarnos. Aún Santiago nos enseñó que el matar tiene que ver cuando le tenemos coraje a alguien. Y cuando en nuestro corazón lo condenamos. Verso 14, no cometerás adulterio. Habla algo entre nosotros cuando somos infieles, hablando del matrimonio. El verso 15, no hurtarás. Verso 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. El último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni ninguna cosa de tu prójimo. No tenemos el tiempo para detenernos ahí, pero vean esto. ¿Por qué cuando yo hablo mal de mi prójimo ya me puse por encima de él y por encima de la ley? Porque la ley, resumida, si hiciéramos un resumen de la ley, de los 10 mandamientos, los primeros 4 son para amar a Dios y los últimos 6 de los 10 mandamientos son para amar ¿a quién? Al prójimo, ¿cierto? Si resumiéramos la ley, nada más quedaría en 2 mandamientos. Y Jesús lo resumió en 2 mandamientos. Eso lo encontramos en Mateo 22, del versículo 36 al 40. Alguien le preguntó a Jesús que cuál era el mandamiento más importante. ¿Saben qué dijo Jesús? Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú tienes. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús todavía resumió más la ley y la resumió en 2. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de alguien, yo quiero que pienses en lo que tú estás haciendo cuando tú hablas mal de alguien. Deja que aparte traes consecuencias de que no hay unidad, hay ruptura de la relación, después hay problemas, entras en pleitos y conflictos con esa persona. Porque ¿cómo te sientes cuando supiste de otra persona que alguien habló mal de ti? No, pues, ¿qué dices? Oh, lo perdono rápidamente. O tal vez digas, no, ahorita me las va a pagar. Comienza a tronarte los dedos. Entonces, quiero que entiendan lo que Santiago está haciendo, ¿verdad? Santiago dice, cuidado cuando te pones por encima de alguien, cuando hablas mal de él, para tú sentirte mejor, porque terminas poniéndote por encima de la ley de Dios. Ya no estás guardando la ley de Dios, porque la ley de Dios lo que dice es, no busques el mal de tu prójimo. Y al tú hablar mal de tu prójimo, ya quebraste esos 6 mandamientos que estaban casi los quebras todos. Porque el hijo no puede honrar a su padre y a su madre si está hablando mal de sus padres. Tú no puedes no matar a alguien si ya, aunque físicamente no lo hayas matado, ya lo mataste con tus palabras y con el desprestigio que creaste en su vida delante de otras personas. Entonces, esa es la idea de Santiago. Si resumiéramos la ley, todo lo que nosotros debiéramos de hacer hacia nuestro prójimo debería ser hecho en amor, porque se supone que amamos a Dios. Pero si hablamos mal de nuestro prójimo, ya no estamos amando a nuestro prójimo. Y no solo eso, estamos hablando mal de Dios y nos estamos poniendo por encima de su ley. Y le estamos diciendo a Dios, sin pensarlo, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me gusta tu palabra, me gusta escucharla, se me hace interesante, pero no estoy de acuerdo con esta parte que tú me dices. Y nos comenzamos a poner como jueces de la palabra de Dios. Y por eso Santiago les reprocha y les dice, oye, te estás convirtiendo en juez de la ley cuando más bien deberías obedecer la ley. Por eso él comienza diciendo, no hables mal de tu hermano. No lo hagas. Ahora, Pablo nos explica esto mismo que yo les expliqué en sus propias palabras. Si puedes ir a Romanos capítulo 13, quiero que me acompañes Romanos capítulo 13, del verso 8 al 10. Romanos 8, del capítulo, Romanos 13, del 8 al 10. ¿Están ahí? Ok. Fíjate lo que Pablo le dice a una iglesia. No le deban a nadie nada.
Obviamente se refiere cuando debían impuestos y cosas que tenían que pagar en el tiempo de ellos, pero fíjate a dónde los lleva. No le deban a nadie nada, sino débanle a las demás personas el amarlos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pablo está dando una opinión de los mandamientos del Antiguo Testamento y él dice esto. Si hay una cosa que nosotros les debemos a las demás personas, ¿sabe qué es? Amarlos. Y no dice que cuando queramos, dice que lo debemos, porque lo dice la ley de Dios. ¿Notaste eso? Por la ley de Dios, creas en Dios, en el Dios verdadero de la Biblia o no, como Él es el creador de todo, tu obligación es amar a la gente. Y no pasártela buscando pretextos. No puedo por esto, o no hice esto por cualquier cosa. Tenemos el deber de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y dice él, porque el que hace esto cumple esa parte de la ley. El que ama a su prójimo, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos. Pero obviamente para poder hacer eso necesita experimentar el amor de Dios. Puede haber alguien que me diga, ¿cómo le hago yo para amar a alguien si hay veces no me soporto ni a mí mismo? Hay veces mi familia no me soporta como soy. Soy muy rápido para criticar, para juzgar a mi esposa, a mis hijos. Soy muy rápido para juzgar a las personas. Y a veces termino aislándome porque la gente pues obviamente no quiere estar cerca de mí. Verso 9. ¿Cómo sé que él está resumiendo la ley? Ve lo que dice el verso 9. Porque esto, otra manera de traducirlo sería, por lo que la ley dice en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Nota lo que él está haciendo, no se va a los mandamientos en relación con Dios, se va a los mandamientos en relación con las demás personas. ¿Notaste eso? Fíjate, no cometerás adulterio. Ese mandamiento está en la lista de los últimos 6 de los 10 mandamientos. ¿Sí lo recuerdas? Que los leímos en Éxodo. Ve el siguiente, no matarás. ¿Dónde se encuentra ese mandamiento? En esa misma lista de los 6 mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. No hurtarás, lo mismo. No codiciarás, lo mismo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, si tú tienes amor por las personas, porque Dios te ama, y porque has entendido lo que Cristo ha pagado en la cruz del Calvario, por lo que tú le debías a Dios, eras un pecador, que tenías una grande deuda con Dios porque no podías pagar. La manera de pagar por tus pecados, ¿sabes cuál era esa manera? Que tú seas castigado. Esa era la manera de pagar, es la manera justa de pagar. Tú fuiste el que has cometido pecados, tú eres el que tienes que pagar por ellos. Pero dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo muere para que el pecador se arrepienta y confíe en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Tú no puedes confiar en Cristo, en lo que Él hace en la cruz al morir por tu pecado, si primero no estás entendiendo el castigo que mereces, porque Dios es justo. Y si Dios aplicara justicia, te tiene que castigar, para Él poder ser bueno, amoroso y justo. Pero una vez que tú has entendido su amor y lo que Cristo ha hecho en la cruz, que mereciéndote tú el castigo, Él toma tu lugar, y la ira de Dios cae sobre de él, y lo que tú te merecías y la molestia de Dios por tu pecado cae sobre de él, entonces ahora Dios puede ser justo y perdonarte porque ya castigó el quebrantamiento de la ley en su Hijo. Pero tú necesitas confiar en su Hijo. Si tú sigues confiando en tus propias buenas obras como la base para salvarte, vas a seguir haciendo las obras para tratar de ganarte el favor de Dios, y no vas a entender el grande favor de Dios que viene cuando creemos en su Hijo. Cuando todos nuestros pecados son perdonados por la fe en lo que su Hijo ha hecho en la cruz. Entonces, la idea es que cuando nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces ahora yo voy a poder tener amor para mi prójimo. No le voy a robar, no voy a hablar mal de él. Es más, no solamente no voy a hacer cosas contra él, sino en cambio voy a querer hacer cosas por él. ¿Me explico? Porque tal vez tú digas, bueno, yo me encierro en mi cueva, en mi casa,
y no salgo toda la semana y no salgo y no hago nada. ¿Pero qué no sabes que tienes el deber de amar a tu prójimo? La iglesia tiene el deber de amar a su prójimo porque Dios le amó primero. Y por eso el fundamento del amor es la base para yo no hablar y decir nada en contra de mi prójimo. Regresando a lo que Santiago dijo, no hablemos mal. Bueno, entonces mi último punto y terminamos, ¿sí? El tercer punto es queriendo tomar el lugar de Dios. Ya les hablé acerca de cuando nos queremos poner por encima de las personas, porque hablamos mal de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Terminamos poniéndonos por encima de la ley, quebramos la ley de Dios y no mostramos amor hacia las personas. Y quebrantamos casi todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones de los seres humanos. Ahora, Santiago nos lleva todavía más profundo. Dice que no solamente nos ponemos por encima de las personas y nos ponemos por encima de la ley, ¿verdad? Aquí está la persona de la que tú hablaste mal, te pusiste por encima de ella, pero no solamente te pusiste por encima de ella, ahora te pusiste por encima de la persona, de la ley, y ahora tú estás encima de esas dos. Pero Santiago no ha terminado. Fíjate lo que Santiago dice ahora. Versículo 12. Perdón, me equivoqué de página. Versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez. Ay, ay, ay. Fíjate lo que él está haciendo. Cuando tú hablaste mal de tu prójimo, no solamente ya te pusiste por encima de la ley, te estás queriendo poner en el lugar de aquel que habló la ley. ¿Te das cuenta? Cómo el hablar de alguien no es algo, no es como que una palomita blanca, un pecado simple. Es un pecado que se puede convertir en un ídolo falso, en un Dios falso en tu vida, al cual tú le rindes adoración. En lugar de rendirle la verdadera adoración a Dios como es, amando a tu prójimo, se la terminas rindiendo a un Dios falso, al Dios de las expectativas, que cuando la gente no cumple tus expectativas y no piensan como tú te le rindes a ese Dios y terminas castigando a toda la gente que no piensa como tú. ¿Te das cuenta lo terrible que es eso? Inconscientemente, sin darnos cuenta, terminamos adorando a ese Dios falso, al Dios falso de las expectativas que tenemos de las personas. Él dice, solo hay un dador de la ley y juez. Si hay un juez, y es Dios. Si hay alguien que va a juzgar a la gente y las va a mandar al infierno o las va a pasar al cielo. Si hay un Dios que va a hacer eso. Pero tú no eres ese Dios. ¿Me explico? No quieras tomar el lugar de Dios. Cuando tú enjuicias a la gente por tus expectativas que a veces tú esperas de ellos. Solo hay un dador de la ley y juez, solo hay uno. Y esa ley, que es justa y perfecta, solo puede venir de Dios. Hermanos, ¿a quién se le ocurrió no matarás? ¿A ti? ¿A un antepasado de nosotros? A Dios. ¿A quién se le ocurrió poner uno de los mandamientos? Adorarás al Dios verdadero y no tendrás dioses falsos. ¿A un ser humano se le ocurrió? Es Dios, es la palabra de Dios. ¿A quién se le ocurrió no codiciarás nada de tu prójimo? ¿A los seres humanos? A los seres humanos les gusta codiciar. Hay veces no lo dicen, pero a escondidas codician muchas cosas y pecan desde su privacidad. Eso no se le ocurrió a ningún ser humano, hermano, es de Dios. Un Dios santo, un Dios perfecto. Entonces, solo hay un dador de la ley y un solo juez, y ese es Dios. No quieras tomar el lugar de un juez, porque ese lugar le pertenece solo a Dios. Entonces, la última ilustración es esta. Cuando tú hablas mal de tu prójimo, te pones te sentiste mejor porque estás encima de tu prójimo por hablar mal de él. Pero no solamente hiciste eso, terminaste poniéndote por encima de la ley también. Y no solamente hiciste eso, terminaste queriéndote poner en el lugar de Dios. Eso es lo que Santiago nos está tratando de decir. Dice que es poderoso para salvar y para destruir. ¿Ves? Dios es poderoso para cuando Él trae juicio, venir y salvar a alguien. Y cuando Él trae juicio, venir y destruir a alguien. Si Dios quiere destruir a alguien, Él lo va a poder hacer porque Él es Dios. Y Él tiene el derecho de hacerlo. Es el único que tiene el derecho de enjuiciar en el juicio final.
cuando se llegue un día de estar en la presencia de Dios. Él sí tiene el derecho, porque Él está en el trono y Él creó todas las cosas que vemos y Él nos creó a nosotros como sus criaturas para que le adoremos y le reconozcamos a través de su ley. Y ve lo que dice terminando esta última porción del versículo 12. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Otra manera de decirlo en nuestro lenguaje es, ¿quién te crees que eres? Hermano, ¿quién te crees tú que eres cuando estás entrando en una posición de juzgar a las demás personas? No quiero llevarte tan lejos como decir, bueno, yo estoy hablando mal del pastor, o estoy hablando mal de un hermano, o estoy hablando mal de mi vecino, y ya me sentí un poco mejor porque hablo mucho de él y veo todos sus errores. Pero hay veces en las cosas más simples de la vida somos muy juiciosos, como el ejemplo que les platiqué de yo y mi esposa. Yo estaba esperando a lo mejor, en lugar de ayudarla a levantarla tal vez y sobarla, que se supone que es lo que debo de hacer, ver cómo está, ponerle hielo, ponerle pomada, sobarla hasta que se sienta mejor y cuidar en el proceso, mi tendencia rápida fue quererla enjuiciar. ¿Por qué no metiste las manos? Es un ejemplo, no estoy diciendo que realmente lo hice o no, eso va a quedar entre yo y mi esposa. Pero quiero que pienses en tu propia vida, no quiero que pienses en la mía, piensa en la tuya. Piensa en qué tan juicioso es tu corazón para las personas. Qué tan rápido sacas juicio para con tus hijos, tus esposas. Las expectativas son buenas, claro. Tú quieres que tus hijos limpien la casa, ¿sí o no? No creo que los quieras tener ahí como todos, que todo es todo sucio. Tú sí quieres que haya reglas, pero llega un momento donde cuando tu enojo por la expectativa que no se cumplió te comienza a controlar, cuidado porque te le estás, en ese instante, en esos segundos, en esos minutos, te le estás postrando a un ídolo. Le estás diciendo a Dios, ahorita no eres mi Dios, tú el Dios verdadero no eres mi Dios. En este momento mi Dios soy yo y quiero tomar tu lugar y no me importa. Y te estás queriendo convertir en el juez, que solamente el único juez es Dios. Dice Génesis 3:5, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Fue lo que le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Satanás se acercó sutilmente, les habló, les dijo, ustedes van a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios porque eran semejantes a Dios. Dios los creó a su imagen y semejanza. Pero Dios les puso leyes y al ponerles una ley, les determinó que Él estaba por encima de ellos. Y Satanás sutilmente les quiso meter, ustedes pueden llegar a ser como Él. Y eso pareció ser algo atractivo. Y sigue siendo el atractivo de los seres humanos. No lo están pensando, no están pensando en Génesis, pero viven como que ellos son Dios. Porque no les importa lo que dice el Dios verdadero, viven como que ellos son Dios. Enjuiciando a las personas por las expectativas personales que ellos tienen. Cierro con esto. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos de las personas. Las expectativas que tenemos de las personas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de los vecinos, de la gente que está alrededor de nosotros, se pueden convertir en condiciones y normas que usamos para juzgar a los demás. Cuando alguien quebre las reglas que tú has puesto, tú tienes que entender que Dios está por encima de ti. Y la ley de Dios te dice, debes de amar a tu prójimo. Porque ¿cómo vas a poder decir que amas a Dios si no puedes amar al que está cerca de ti? Debe de haber un fruto de ese amor a Dios, de esa relación con Dios. Y el fruto es amor a tu prójimo. Por tanto, Él empezó diciendo, no hables mal los unos de los otros. ¿Por qué están hablando mal? ¿Sabes por qué estaban hablando mal ellos? Porque estaban muy separados de Dios, de su relación con Dios. Por eso les dijo, oh almas adúlteras. Tienen más amistad con el mundo que amistad con Dios. Se han alejado mucho de la palabra de Dios y les importa más los pensamientos que tiene este mundo. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder cuando nosotros tenemos estas expectativas muy altas? Que cuando alguien las quiebra y reaccionamos mal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno,
no estamos dando espacio a las personas para que tengan independencia, para que estén en desacuerdo o aún para que los aceptes cuando ellos fracasen. Imagínate qué bueno es cuando tú como esposo llegas a la casa y no cumpliste una expectativa de la familia o de la esposa. Cometiste un error en el trabajo y te endeudaste con algo. Y que tu esposa te diga, ánimo, vamos a echarle ganas. A que te dijera, otra vez tú con lo mismo. ¿Notan la diferencia entre esas dos palabras? Una está mostrando amor y la otra está mostrando juicio. Una está mostrando estar por debajo de Dios, por debajo del prójimo, por debajo de la ley. Y otra está mostrando por encima del prójimo, por encima de la ley y por encima de Dios. ¿Notaron eso? Entonces, ¿a qué te quiero invitar en esta mañana? Bueno, te quiero invitar a que nuevamente pensemos en cuando hablamos mal de las personas y que podamos en esta mañana de una manera sincera, simple, arrepentirnos. Arrepentirnos cada que entremos en esta situación de querer enjuiciar a las personas, a los hijos, al esposo, a la iglesia. Te pido que te pongas de pie, los que puedan hacerlo, y voy a orar. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Gracias por el amor que nos tienes por causa de tu palabra. Señor, no queremos salir de este lugar con una cosa pesada encima de nosotros, Señor. Pero sí queremos arrepentirnos de la manera como hay veces hacemos juicio cuando hablamos mal de las personas. Padre, te pido que en este momento podamos ver la cruz, que en este momento podamos ver el grande amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias por amarnos de tal manera que mereciendo ser castigados, estuviste dispuesto a recibir el castigo. Gracias por el grande amor de Dios, que nos dio vida eterna, que nos perdonó todos nuestros pecados, solo por creer, solo por querer creer, por manifestar este deseo, Señor, de creer en tu Hijo que fue castigado por nosotros. Gracias por amarnos de esa manera, porque si tú nos has amado de esa manera, entonces nosotros podemos amar también a nuestro prójimo, Señor, no juzgándolo, no enjuiciándolo. Si tuviésemos que disciplinar a alguien, tu palabra nos enseña, Señor, cómo hacerlo para ganar el alma, para beneficiar el alma, Señor, de aquel a quien disciplinamos. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que abras el entendimiento al que escuchó tu palabra, primero para practicarla y segundo para entender la obra de Cristo en la cruz. Abre el entendimiento para que cada uno pueda comprender lo maravilloso que fue el que tu Hijo fuera castigado en una cruz para poder recibir ahora perdón nosotros y poder estar un día contigo, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deme solo 3 minutos, les voy a dar unos anuncios y terminamos.